Bienvenidos amigos al mundo de TechNet. En esta nueva ocasión te vengo a enseñar a cómo poder realizarle un bypass o quitar la cuenta de Google a nuestro Samsung Galaxy J2 Core. Antes que nada te invito a que te suscribas y actives la campanita para seguir recibiendo mucho más contenido exclusivo. Ahora sí, comencemos. Muy bien chicos, para empezar le vamos a dar en iniciar y aquí nos va a aparecer que se ha realizado un intento no autorizado. Ahora procedemos a conectarnos a nuestra red Wi-Fi. Una vez conectado vamos a regresarnos y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a destapar nuestro dispositivo, retiramos la batería y vamos a insertarle un chip o SIM que tengamos por ahí. Luego volvemos a conectar la batería y procedemos a encenderlo. Una vez encendido le damos en iniciar y esperamos a que se conecte a la red Wi-Fi. Una vez conectado nos regresamos y entramos a la parte de llamada de emergencia. Aquí marcamos a este número y le damos en llamar. Esperamos a que nos aparezca estos tres puntitos y le damos enviar mensaje. Una vez aquí vamos a escribir 1, 2, 3, 4, 5 y enviamos el mensaje. Esperamos un momento hasta que veamos que el icono del mensaje no se ha enviado. Luego de esto entramos al icono de llamada y una vez aquí entramos a los tres puntitos y le damos enviar mensaje. Luego de esto mantenemos pulsado el mensaje que anteriormente no se envió y le damos en compartir. Luego de esto seleccionamos Google Go y le damos en usar sin cuenta de Google. Le damos en listo y una vez aquí vamos a borrar esto y escribimos Google y entramos al primer link. Una vez en esta página vamos a entrar en estas tres rayitas y le damos a abrir en el navegador. Aquí nos va a redireccionar a Google Chrome, aceptar y continuar, siguiente y por último no gracias. Una vez aquí vamos a escribir en la barra de búsqueda FRP File y entramos al primer link. Una vez aquí bajamos un poquito y seleccionamos esta que dice Google Account Manager 8, 9 y 10.apk. Pulsamos sobre él, cerramos esta publicidad, le damos en continuar, permitir y por último descargar. Aceptar, le damos en abrir. Aquí nos vamos a configuración y permitimos la instalación de esta fuente. Nos regresamos y le damos en instalar. Esperamos un momento hasta que se termine de instalar. Y una vez que esté instalado le damos en finalizado. Luego de esto vamos a entrar a este otro link, el cual dice Bypass FRP 1.0.apk. Pulsamos sobre él y le damos en aceptar. Luego le damos en abrir y por último instalar. Una vez que se haya instalado le damos en abrir. Nos va a aparecer esta interfaz, nos vamos a los tres puntitos, acceso al navegador, le damos en aceptar. Una vez que nos aparezca esta parte, vamos a iniciar con cualquier cuenta de Google que tengamos a la mano. Repito, puede ser cualquiera. Y previamente registro su contraseña. Una vez listo, le damos en siguiente. Y luego que se desaparezca y nos regrese a este menú, vamos a proceder a reiniciar nuestro dispositivo. Una vez reiniciado, este ya no nos va a pedir ninguna cuenta de Google, así que procedemos a configurarlo rápidamente. Una vez que estemos dentro del dispositivo, vamos a irnos a los ajustes, vamos a bajar hasta la parte de sistema y luego en restablecer. Restablecer valores predeterminados, restablecer y eliminar todo. Aquí esperamos hasta que se apague. Y esperamos hasta que se reinicie por completo. Una vez que se haya iniciado, vamos a configurarlo rápidamente. Y como pueden observar, ya este ya nos deja continuar sin necesidad de que estemos conectados a una red Wi-Fi.
Una vez que estemos dentro, ya estaría listo el dispositivo listo para usar. Ya habremos quitado la cuenta de Google de este dispositivo Samsung Galaxy J2 Core. También te recomiendo que me dejes tu grandioso like y te suscribas al canal, ya que de esta manera sabré que este tipo de contenido te agrada para seguir trayéndolo al canal. Y bueno chicos, hasta aquí yo me quedo. Mi nombre es Alejandro del mundo de TechNet y nos vemos en un próximo video. Adiós amigos.